Hola María, ¿qué tal? Es un gusto tenerte en esta oportunidad en el canal Peruvian Sin STEM para que nos puedas contar un poco más, ¿no? de tu experiencia, de ti y cómo es que ahí tienes un proyecto súper interesante que nos vas a compartir. Y bienvenida, bienvenida María y muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Tiffany. Gracias a ti, gracias por invitarme. Me parece una iniciativa genial la que tienes con tu hermana. Y nada, me alegra poder estar contigo y poder, ojalá, ser inspiración para más personas que también puedan entrar en este campo, ¿no? Hay un montón de cosas que hacer en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Es un mundo sin fin, así que nada, gracias. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Yo también descubrí un montón de cosas cuando ya empecé en el camino y más cosas de lo que quizás me imaginaba, ¿no? Entonces, Exacto. más bien, empecemos más o menos para conocerte un poco más, ¿no? Ujú. Que nos cuentes un poco sobre ti, ¿no? Dale. Yo estudié ingeniería informática en la Católica. Trabajé como en diferentes cosas, porque tú sabes, informática como enfoca, tiene diferentes áreas y afortunadamente pude probar un poquito de cada una y ahí encontrar lo que me gustaba. Entonces yo empecé a trabajar desde que estaba creo que en sexto ciclo en la Católica, empecé desarrollando en Dirinfo, en el área de dirección de informática. Entonces tenía un poquito de Java, de SQL. Después de eso entré a IBM como practicante, entré en un programa de SAP donde te especializaban, donde te entrenaban, digamos, para tener el manejo de los clientes de SAP en IBM. Entonces ahí como que ya estaba probando un poquito de todo. Y de ahí aproveché, se me dio la oportunidad también que dan en la universidad de estudiar un semestre en el extranjero. Entonces tú puedes elegir cualquier universidad, apliqué y pude estudiar un semestre en la Universidad de Rochester, en Nueva York. Ahí llevé cursos de ciencias de la computación también. Y nada, me quedé un semestre ahí, después regresé a la universidad, me quedaba un año más, donde también trabajé mi tesis. Y ya desde ahí me entró un poco de bichito de esta experiencia de usuario, que ya te iré contando, pero ahí le conté a una profesora que me ayudó bastante. Con ella hicimos mi proyecto de tesis y con su grupo de Claro. investigación de usabilidad y métricas de software. Entonces, con ella desarrollamos un proyecto súper bacán para mi tesis y nos salió bien chévere. Y al final sacamos un paper, un artículo científico de eso. Entonces, Ah, mira. aplicamos a una conferencia acá en Estados Unidos, en Orlando, y nos aceptaron. Ah, Y genial. ella como confió así mil en mí y me mandó a la conferencia a exponer. Entonces, para mí era la Ah, primera vez todo, o sea, imagínate, con académicos exponiendo en inglés. Y ahí también vi que había muchas personas que tenían estudios posteriores, ¿no? Que tenían maestrías, claro. doctorados, y que eran como respetados en su campo solo por eso, por los estudios que tenían. Entonces ya desde ahí como que se me entró el bichito de que en algún momento iba a querer también seguir eso. Exacto. Entonces, ahí como empezó todo, después, nada, me acuerdo que regresé a la universidad, todavía cuando me iba a graduar trabajé como jefe de práctica para IC, para Introducción a la Computación. De ahí entré al banco, entré a Scotiabank como practicante, estuve como practicante profesional y después me contrataron como analista en el área de tarjetas de crédito. Y ahí estuve más o menos como 3 años. Tenía varios proyectos, era analista de proyectos de innovación en tarjetas de Ah, crédito. wow. Eso también, sí, era bien chévere, me daba oportunidad de conocer diferentes cosas. Tarjetas de crédito también es un mundo, De pero hecho. me daba la oportunidad de conocer diferentes áreas y ahí pude utilizar un poquito también de mis conocimientos de experiencia de usuario. Entonces, pero igual sentía que me Ujú. faltaba la educación formal, Algo. digamos. Entonces, nada, y decidí que quería estudiar una maestría y empecé a aplicar a universidades en Estados Unidos, apliqué a varias, y entre todas al final elegí la Universidad de Miami, una maestría en Interactive Media. Entonces, bueno, ahora estoy en Miami, vine hace 2 años, el 2018 a empezar la maestría y me gradué ahora en mayo. Entonces, nada, era una maestría súper buena en Interactive Media, tiene como diferentes especializaciones, digamos. Una de Ujú. ellas era diseño de juegos, donde puedes aprender Ah, todo de mira, qué juegos. genial. Tienes también, puedes especializarte en UX Research, que es como Ujú. investigación, en diseño interactivo y también infografías. Y esa es la parte que yo elegí. Llevé como cursos de cada uno, pero yo Claro. básicamente me
centré en investigación, en UX, diseño interactivo y visualización de datos. Y nada, cuando estaba acá en la universidad también estuve como practicante, trabajé en Univision como Mira. practicante, sí, estaba en el área de noticias digitales como diseñadora gráfica y después en la universidad estuve como asistente de investigación en el laboratorio de UX. Y nada de eso. Ah, y también, algo que también me ayudó bastante en mi carrera fue, había un evento de Facebook que proponían, o sea, tenías que aplicar, tenías que mandar todos tus Claro. datos, te llevaban a las instalaciones de Facebook. Entonces yo apliqué. Ajá. Afortunadamente me eligieron, dentro de 500 aplicantes fuimos como 20 personas que nos llevaron, con Súper. todo pagado, todo súper bacán en Silicon Valley, y era algo que para mí, yo nunca me imaginaba, o sea, sabía de Facebook, sabía de Google, pero no tenía idea de cómo eran estas empresas, y es Por realmente dentro. otra cosa, exacto, es realmente otra cosa cuando estás ahí. Era un evento organizado por el área de producto, diseño de producto, product design, en Ujú. Facebook. Y estuvimos ahí como 3 días y hablábamos con la gente que trabajaba ahí, veíamos la cultura, los Mm. veíamos a ellos trabajando, entonces eso también fue bastante como la inspiración para mí, para saber qué es lo que quiero seguir en mi carrera ahora que ya me gradué. Claro, súper increíble, sobre todo tener una experiencia en una de las empresas, pues, ¿no? Más grandes del mundo. Exacto, exacto, fue realmente espectacular esa Sí, sí, oportunidad. sí. Sí, me imagino, de todas formas, la visión que uno se lleva después de participar en eventos así grandes es completamente distinta, ¿no? Sí, así es. Por ejemplo, ¿qué es lo que te cautiva o lo que te cautivó, mejor dicho, sobre UX, ¿no? ¿Qué es lo que sí te dijo, sí, esto es como que para mí, y decidiste, ¿no? Inclinarte ya para ese lado. De hecho, cuando estudié, como te contaba, en Rochester, llevé uno de los cursos que llevé se llamaba Interacción Humano-Computador, o en inglés HCI. Entonces, HCI es un área que enfoca otros diferentes campos de estudio, entre ellos ciencias de la computación también, y trata de entender las relaciones de los humanos con las computadoras. Y una de las áreas también que está en HCI es User Experience, o experiencia de usuario. Entonces ahí aprendí un poco más de las técnicas. El fin, lo más importante de la experiencia de usuario es crear productos útiles, que los usuarios tengan productos, como dicen, efectivos, eficientes y satisfactorios. Esas son como las 3 claves de lo que busca la experiencia de usuario. Entonces, tienes que aprender una serie de técnicas, de métodos para crear un proceso donde se integren las necesidades de las personas con las posibilidades que tienes de la tecnología y con los requerimientos para asegurar el éxito de un negocio. Entonces, yo me acuerdo que en este curso, Ujú. uno de los libros que leí, de hecho, por ese libro es que decidí que me encantaba esta área, que se llamaba The Design of Everyday Things, de Don Norman, que es un investigador súper conocido en esta área, y él daba ejemplos de cómo productos que usamos normalmente tienen que haber sido creados realmente en sus usuarios y no solo los ingenieros que los crearon. Entonces, un ejemplo así que se me quedó grabado fueron, no sé si las puertas, ¿has visto? Algunas puertas tienen como una manija. Ya. Entonces tú vas y tratas de jalarlas y no abren. Y resulta que lo único que podías hacer era empujar. Ah, Entonces, claro, las que presionamos. exacto. Entonces lo que él dice es, recién te das cuenta que es la única opción que tienes de empujar cuando cometes el error de tratar de jalar. Y eso está mal, eso es una mala experiencia de usuario. Y la solución no es simplemente poner un cartel que diga jalar o empujar, Claro. sino es algo más allá de eso. Entonces, sacaron estas puertas que tienen como una sola barra. No sé si has Sí, visto, donde la única opción que tienes es apretar y empujar. Es lo único que tienes. Entonces no hay manera de equivocarte con eso. Y eso sí, realmente es la experiencia de usuario. Y si te das cuenta, esas son las puertas que utilizan en las puertas de emergencia, en las salidas de exacto. emergencia. Porque cuando una persona está como en una situación de pánico, de apuro, no puedes estar propenso a errores. Lo único que puedes es empujar y ya está. Claro, es Entonces, lo son primero que viene a la específicos. mente, ¿no? Exacto, exacto. Y en el libro describen cosas así, incluso hablan de las lavadoras, los microondas, bueno, no ahora, pero antes
si tú te equivocabas en uno de los botoncitos de las lavadoras, todo se malograba, o sea, ya tu ciclo de lavado empezaba y no podías ir atrás. O sea, ¿qué pasa si te equivocabas entre ropa color o ropa blanca? O la delicada de, ¿no? De las cosas más gruesas. Exacto, y no había forma, ya tu ciclo de lavado empezaba. Entonces él decía, no, eso está mal, hay ciertos guidelines que uno tiene que seguir al crear productos, y no solo los productos digitales, como las aplicaciones o los sistemas, sino todo lo que usamos a diario. Y de ahí, esa fue una de las partes por las que empecé. De ahí también tuvimos una persona que fue a hablar, que nos contaba sobre user experience en esa clase, y era un ingeniero que trabajó en Disney, en los parques de Disney. Entonces él nos contaba que tenían, al inicio, por ejemplo, tenían robots dando vueltas en el parque, y como la gente, o sea, eso era bonito, era impresionante y tal, pero la Claro. experiencia quedaba ahí. Entonces lo que ellos quisieron o trataron de hacer pusieron un micrófono dentro de uno de los robots y había una persona atrás con el micrófono que respondía. Entonces, tipo, el robot se acercaba a un niño y le hacía unas preguntas y el niño hablaba y el robot contestaba y contestaba cosas coherentes. Entonces, imagínate, eso ya, solo eso creaba toda la experiencia y sobre todo De para hecho, un niño que ya todo eso es como mágico. de todas Entonces, formas. cambiar esas cositas te cambian todo el sentido. Y nada, todos los que saben, me conocen saben que soy una fanática de Disney. Y es por Sí, eso, por cómo ellos crean un mundo donde es magia, mágico todo, pero están haciendo realmente uso de la tecnología, de la innovación, tratan de entender, tratan de darte ese factor de wow, cómo son estas cosas, ¿no? Entonces, nada, desde ahí que me cautivó, que supe que User Experience era lo que yo quería. Y nada, tengo ahí como varios ejemplos de un libro que estaba leyendo, de ahí si quieres te los cuento, pero son cosas así chiquitas que cambian en el proceso, como es tan importante esa parte del proceso al inicio de crear cosas, de entender a los usuarios para cambiar toda tu perspectiva de todo el producto, servicio, un sistema que estés haciendo, cualquier cosa. claro, ¿no? Porque va enfocado no solo al producto, sino también a los servicios según lo que, ¿no? Más o menos el conocimiento que yo tengo, ¿no? Exacto, exactamente. Sí, sí, no, me acordaba de un ejemplo también que estaba leyendo, que también es súper bacán. No sé si has visto a Clippy. Era como un clipcito, un muñequito que tenía dos ojitos y estaba en todos ¿No? los productos de Office. Entonces, ponte, si tú abrías Microsoft Word, te aparecía este muñequito arriba, era el asistente de ayuda. Entonces, tú escribías una pregunta, por ejemplo, ¿cómo poner mi texto en negrita? Y él te daba una lista de soluciones. Pero ese muñequito era lo más inútil que podía existir en los sistemas. No servía para nada. Te daba las respuestas cualquier cosa y era una lista que nada que ver. Parafraseabas tu pregunta y te daban las mismas respuestas. Entonces, lo que hizo Microsoft fue contratar a un investigador, que es el autor de este libro que estaba leyendo, Ah, y mira. le dijeron, ayúdanos esto, cómo podemos solucionar esto. Y él trató de ver alternativas. De hecho, había alternativas costosas, como utilizar inteligencia artificial Claro, para entender las palabras y tal, pero él trató de buscar algo menos costoso y trató de entender qué es lo que pasaba. Entonces propuso una solución que era cuando te daba la lista de respuestas, al mira. final te decía, te fue útil? La respuesta te fue útil y tú podías Ah, ok. elegir sí o no. Si ponías no, el muñequito te decía, ay, esto me molesta mucho. Y luego inmediatamente te salía una pantalla para enviar un correo electrónico al jefe de asistencia de Microsoft. Y el asunto era, tu sistema de ayuda necesita mejorar. Y tú empezabas como a escribir el correo con tu problema y después de un Claro. ratito, Tipi te decía, no, 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 necesitamos, tú puedes ser más duro con esto. Muestra todo tu problema, cuéntales cuál es tu problema. Y solo con eso, con los usuarios que probaron, todos empezaron a amar a Clippy, así de la nada. Y incluso había gente que decía, oh, esperaría que más sistemas fueran así, esperaría que todos me respondan lo mismo, tales Exacto. cosas. Entonces, era súper buena la idea. Bueno, al final igual no se implementó en Microsoft. De hecho, Clippy desapareció en 2007 y ya Sí. nunca más supimos de él, pero fue una muy buena idea, pues.
Claro, de todas maneras, ¿no? El cambio y el darse cuenta también, ¿no? De cómo esto si está funcionando o no, pues, ¿no? Porque puede ser de que algo en algún momento sí funcionó, pero más adelante quizás ya no, por todo eso que es cambiante, ¿no? La tecnología es muy cambiante. Entonces, Exactamente, exacto. Y ahora que hay tanta innovación, tanta tecnología, es muy importante que todos tus productos sean aplicaciones, páginas web, resalten de entre toda la lista de cosas que hay. Entonces, por eso es que es tan importante esa parte del proceso y es importante estudiarlo y entenderlo. sí, 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 me imagino. Y es algo que, por ejemplo, sí, justo no, cuando te hacía la invitación, ¿no? Te comentaba de que eso es algo que no nos damos cuenta cuando empezamos a estudiar. Tú que has estudiado ingeniería informática, yo también que empecé a estudiar ¿no? Una carrera de sistemas, al inicio no nos hablan de que podemos dedicarnos a esta parte, ¿no? Entonces justamente por eso queríamos como que mostrar un poquito que si bien hay personas que son muy creativas, ¿no? Porque de eso también significa, ¿no? De ser creativos, Ujú. este, que hay otra forma de no solamente, porque está muy ligado quizás a veces de que, ay, así, estudio informática o estudio sistemas y voy a programar, ¿no? Entonces, que se puedan dar cuenta de que no es solamente a eso, ¿no? Que me voy a dedicar a líneas de código, sino que quizás hay detrás muchas cosas que acompañan a esto para poder ofrecer un producto, ¿no? Un software, por ejemplo. Tal cual, tal cual. Tenemos una muy buena base como sistemas, como informática, podemos entender todos los procesos y eso es básico para poder desarrollar más cosas. Y sí, como dices, nos podemos dedicar a todas estas cosas. Y User Experience es un área tan grande. De hecho, ahora se ha vuelto bastante popular y tiene diferentes nombres: Design Thinking, User UX, HCD, diferentes cosas. Pero, y es importante también saber que es necesario estudiar esto y entender esto. Y cuando diseñas cosas, páginas web, por ejemplo, no se trata solo de hacer cosas bonitas visualmente, sino de Exacto. hacerlas con un propósito y entenderlas. Y hay algo también que nos inculcan bastante, que es hacer un diseño global, asegurando, no sé, accesibilidad e inclusión. Entonces eso significa que, por ejemplo, si haces una página web, tienes que saber que tienes usuarios de todo tipo. Entonces, hay, por ejemplo, Correcto. personas que tienen problemas de visibilidad y no pueden distinguir el rojo del verde. De hecho, el 7% de la población masculina no puede distinguir el rojo del verde. Imagínate que yo estoy segura que he visto páginas, y tú también, que tienen el fondo negro y las letras rojas. Entonces, ¿te imaginas la dificultad que tienen estos usuarios cuando De tratan hecho. de leer estas páginas? Es terrible. Entonces, hay que ir pensando en todo eso, hay que ir pensando que tienes muchos usuarios dependiendo del producto que estés lanzando. Y todo eso se estudia. Claro, ¿no? Entonces es un buen complemento y claro, como lo mencionas, ¿no? O sea, nos ayuda bastante el tener estos conocimientos básicos que nos dan en la universidad, ¿no? Así es. Y Sí. sí, entonces, y justo, ¿no? En base a esta experiencia que has tenido, me habías comentado de un proyecto súper interesante que tenías de unos lentes, así que totalmente para que nos puedas contar y mostrarnos un poco más. Igual vamos a colocar el video al final para que también puedan ver un poco más. Y de verdad yo lo estuve viendo y sí, súper bueno y creo que la experiencia tal cual que tiene el usuario, pues es increíble, ¿no? Sí, quizás fácil nos comentas cómo es que nace la idea, cómo es que parte para que esto nazca y se haga, pues, no, algo como que más real, ¿no? Claro, claro. Sí, como te comentaba, UX es un área tan grande y realmente no solo puedes diseñar para cosas en 2D, o sea, como hacer aplicaciones o páginas web. También puedes utilizarlo para inteligencia artificial, para aplicaciones de realidad virtual, de realidad aumentada. Y eso es algo también que valoro bastante de mi maestría porque nos enseñan como estos tipos de tecnología diferente, nos tratan de decir, mira, todo esto es lo que tienes disponible y de acuerdo a eso puedes proponer una solución. Entonces, este proyecto que te contaba, sí es uno de los más interesantes, creo, en los que estaba trabajando por un buen tiempo. Empezó porque un profesor en la universidad me dijo, oye, ¿quieres trabajar en un proyecto de realidad virtual para la universidad? Y yo,
Sí, le digo, pero había llevado solo una clase de realidad aumentada, había llevado un par de cursos de diseño en 3D, de utilizar estas herramientas en 3D, de animación, y me moría de miedo. Ya, Este, pero nada, como siempre, o sea, mis papás también siempre me dicen como no tengas miedo, o sea, si hay algo, nada es imposible, tú puedes aprender, puedes estudiar, puedes preguntar, y eso es una mentalidad que siempre he tenido, entonces nada, me lancé, tuve el rol de diseñadora e investigadora en este proyecto. genial. Y él me dijo, pasaba que la universidad tenía como un partnership con una empresa que se llama Magic Leap. Y esta empresa sacó unos lentes de realidad virtual, son unos lentes, tienes también como un CPU chiquitito que te lo cuelgas y un control. Entonces lo que haces es cuando te ponen los lentes, puedes ver, o puedes seguir viendo como tu mundo, puedo seguir viendo acá mi mesa, mi computadora, pero Claro. puedes ver encima nuevas cosas, como lo de Iron Man. Ah, No ok. sé si has visto, que ves como los mapas así en su sala y puedes ir viendo cosas en el aire. Entonces tú creas eso y creas aplicaciones para poder ver esas cosas adentro. Entonces lo que quería la universidad era mostrar el campus a los alumnos que recién entraban, y también un departamento de la universidad utilizó como drones para escanear todo el campus principal de la universidad y sacar un modelo digital en 3D. Entonces nos Claro. dijeron, tenemos los lentes, tenemos este mapa en 3D, por favor, denos una aplicación. Y teníamos como 2 meses para crear la aplicación. Entonces éramos el profe, era yo, un desarrollador más, un desarrollador que iba a hacer como todo el core Ok. y una persona que iba a buscar el contenido. Entonces me acuerdo que nos sentamos, dijimos, ok, ¿qué es lo que les puede interesar a los cachimbos que Ujú. recién van a entrar? ¿Qué tipo de información? Nos pusimos a idear y como teníamos el tiempo corto, sacamos al toque una aplicación en 2 meses. Entonces lo que hacía la aplicación era tú te ponías los lentes y lo primero que veías era un video de dos alumnos de la universidad, como invitándote a estudiar, de qué trataba y todo. Y después inmediatamente aparecía el mapa en 3D y tenías un menú donde podías elegir las opciones. Entonces tú elegías, por ejemplo, comida y veías puntitos en el mapa con los puntos donde puedes encontrar comida, o bibliotecas, o lugares para este, dormitorios, los dormitorios de la universidad donde los puedes encontrar. Entonces nosotros pusimos esa información más o menos pensando en qué les gustaba qué les importaba a los estudiantes que recién entraban. Claro. Y bueno, se lanzó la aplicación, la lanzamos el año pasado en agosto. Ah, mira. De hecho, estaba como en la biblioteca principal, tú podías ir y probar la aplicación, ponerte Ah, los lentes. Pues nosotros como equipo no estábamos completamente satisfechos con esa primera versión. Y es que pasa que habíamos caído en un problema que generalmente se cae cuando hay poco tiempo y cuando estás ujú. como apurado y no entiendes bien. Y de hecho es por no haber usado user experience adecuadamente, que era nosotros como producto estábamos imaginando qué es lo que les gustaba a los estudiantes y no los habíamos entendido realmente a ellos. Ah, Entonces, más allá claro. de ser algo innovador por la tecnología, Ujú. no era más allá, era como, qué bonito, y ya está. Entonces, después de agosto, mi profe me dijo, me dio todavía la oportunidad de seguir trabajando en ese proyecto y ya iba a tener un poco más de tiempo. Entonces ahí yo ya pude empezar a utilizar las técnicas adecuadas, de ahí como empecé, recién pude utilizar todo el proceso, entonces empecé a tener entrevistas con los alumnos, pude realizar estudios de usabilidad con la aplicación que ya teníamos, veíamos qué es lo que les gustaba, qué es lo que habíamos hecho mal con la aplicación, qué se podía hacer mejor, y eso nos ayudó a entender realmente cuál era la problemática. Entonces, una vez que encuentras cuál es la problemática, que para nosotros era mostrar una aplicación innovadora, cómo se puede mejorar el proceso de admisión, Ujú. digamos, a los alumnos, cómo los ayudas para engancharse con la universidad. Claro. Entonces, y con eso también pude investigar más, me di cuenta que estos alumnos pertenecían a una nueva generación, ellos ya no son millennials, son la generación Z. Entonces me puse a leer sobre eso, ellos tienen nuevas preguntas, tienen diferentes De cosas que les hecho, interesa. También busqué qué otras soluciones, qué están haciendo otras universidades con esta tecnología de realidad virtual, realidad aumentada.
Entrevisté también a algunos departamentos, a la oficina de admisiones, de retención de estudiantes. Entonces es todo un proceso que se tiene que seguir para entender realmente. Y una vez que teníamos todo esto, recién como con toda la ayuda, la verdad, es que dan cuando haces estos estudios de usabilidad, pudimos proponer una nueva alternativa. Entonces, la nueva alternativa para crear la aplicación era tener como diferentes capas de información. Entonces, lo que tienes es en una mesa, y es toda una experiencia. Entonces, lo que queríamos crear acá también era una experiencia como fuera de este mundo, que te sientas realmente que estás en otro lado, que estás Claro. probando algo nuevo. Lo que hacíamos era primero mostrar en una mesa el campus de la universidad, el mapa, y encima tenías diferentes capas. Entonces tú podías sacar una capa, ponerla en algún lado de tu habitación, así como flotando, y tratamos de combinar todo lo que habíamos descubierto que era importante para estos alumnos. Entonces teníamos la capa, por ejemplo, le decíamos facts, que eran cosas que no sabías de la universidad o cosas importantes de la universidad. Yo siempre quería hacer algo como lo de Iron Man, entonces diseñé cosas así como con azules, con morados, así para mostrar esa parte tecnológica y mostrar así como números grandes, cosas bacanes de la universidad. Jugamos un poquito con eso. De ahí la segunda capa era de recursos, entonces tú podías ver qué recursos disponibles había para estudiantes en el campus. Y en la tercera capa era, le llamamos el de la naturaleza, que se nos ocurrió, de hecho, porque en una de las entrevistas con los alumnos, ellos decían, nuestro campus, el campus de la Universidad de Miami, es muy bonito y es realmente único por toda la flora y fauna que tiene. Y eso era algo que no habíamos pensado al inicio. Entonces, Claro. acá se nos ocurrió, ok, mostremos todos los animales que tiene, todas las plantas espectaculares que tiene. Y lo que puedes hacer en la aplicación es, ponte, si ves un cocodrilo, lo agarras con el control, lo puedes poner a tu lado y puedes ver un cocodrilo acá caminando. Qué bonito. Eh, sí, eso impresionaba bastante. Y la última capa donde queríamos poner como hacer la conexión, digamos, sentimental con los alumnos y recolectamos recuerdos de alumnos de la universidad de cuál era su mejor experiencia en la Universidad de Miami. Y las pusimos así como bolas de memorias, como una película de Disney, que tiene las bolas y tú puedes agarrar la bola y escuchar la memoria. Wow. Entonces, sí, al final, y recién con esa solución como que ahí sí nos sentimos satisfechos con lo que habíamos hecho. Y eso obviamente, ya también yo aprendía un poco más y al final fue como hacer una película, porque teníamos que jugar con efectos visuales, teníamos que jugar con el De hecho. sonido para mostrar toda una experiencia y son cosas que se aprenden. Y nada, salió súper bacán. De hecho, hicimos el video que estabas comentando para poder mostrar, porque no muchas personas pueden utilizar los lentes y más ahora en pandemia. Entonces, Sí. hicimos un video donde se puede más o menos ver cómo se ve una vez que te pones los lentes. Claro. Ojalá puedan verlo también. Sí, 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 sí. Yo de todas formas voy a mostrar para que lo puedan ver, ¿no? De hecho, de que viendo es que se va a poder disfrutar más, así como lo hemos disfrutado Ojalá. nosotros cuando lo hemos visto. Y Ojalá, sí, sí, ojalá. sí, sí, qué bonito, ¿no? Que nos puedas mostrar esta otra cara, ¿no? De la moneda que tiene la carrera, ¿no? Que te brinda la carrera de sistemas, pero quizás he escuchado comentarios, ¿no? Y lo digo abiertamente, y quizás algunos lo ven muy aburrido, la carrera. Pero no, no, Nada no, que o ver. sea, para nada. Bueno, nosotras creo que diríamos que no, obviamente, ¿no? Porque hemos estudiado esto, porque de hecho que nos ha gustado, pero tiene, o sea, tiene sus partes muy bonitas, muy dinámicas, Así es. que te permite ver más allá. Entonces, Exactamente. súper, súper que nos hayas podido contar un poco más de esta parte que no se conoce mucho porque quizás no está en las currículas de las universidades. Cuando uno va a ver al syllabus, creo que, bueno, hasta donde yo sé, no las he visto. No sé Ujú. si quizás va a cambiar, porque imagino de que Me esto imagino. está tomando, creo que más cancha cada vez, entonces fácil, de hecho, esto se va a volver también ya de parte de, Exacto. pero sí, 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 o sea, es algo muy bueno poder compartirles y más bien muchísimas gracias, bueno, yo A le digo ti. Maki, en confianza, Sí, me dice Maki. este, y,
Y sí, mil gracias. Creo que ha sido una conversación sí muy amena, ¿no? Sobre todo porque nos has podido contar también tu experiencia y cómo es que esto vas descubriendo en el camino, ¿no? No es algo de quizás desde el inicio tú dijiste, sí quiero ser ingeniero de sistemas porque voy a ser UX designer, ¿no? Sino que es algo que lo descubriste y es algo que te ha permitido quizás desarrollarte mejor y conocer otro mundo distinto. Exactamente, exacto. Mil gracias, Tiffany. A mí también me gustó bastante hablar contigo y nada, espero que sea de ayuda en algo. Sí, de todas maneras. Tenlo por seguro que sí. De hecho, esto va a abrir, creo que también un poco más la visión de las personas, ¿no? Lo que puedan tener acerca de la carrera. Así Así que es. mil gracias y ahí voy a colocar el video de los lentes de todas maneras. Así que Buenísimo. un gusto, Maki. Cuídate muchísimo y gracias nuevamente. Chao. Cuídate.